Buenos días o buenas tardes según estés viendo este vídeo. Bien, mi nombre es José García y soy el encargado de darte la chapa en el ámbito del uso de las tecnologías para integrarlas con el ABP. Estoy especializado en el uso educativo de tecnología, de robótica educativa, así que todo en cuanto pueda aportar en ese ámbito, contad conmigo sin duda alguna. Especialmente ahora nos centraremos en cómo integrar numerosos recursos educativos utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos, y en el siguiente haremos el uso de robótica y pensamiento computacional para extenderlo. Así que quiero deciros que yo también soy maestro de primaria, vengo del mismo barro que vosotros y sé la importancia de utilizar un enfoque práctico en esto de la formación. Así que lo que voy a intentar daros es un abanico de herramientas para que las podáis poner en práctica. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación llamada Tic Tac. Seguramente ahora simplemente lo asociaréis con los relojes, pero en un par de diapositivas veréis cómo todo cobra sentido. Lo primero, recalcar que tenéis toda mi admiración por haber iniciado un proceso de innovación e involucraros de esta forma, y sobre todo abrazar las tecnologías dentro del ámbito educativo. Por tanto, tic-tac, ha llegado el momento del cambio. ¿Y qué vamos a trabajar a lo largo de esta sesión y la siguiente, que será en videoconferencia? Bien, esta sesión consistirá en realizar un poquito un repaso con los recursos digitales primordiales, ¿vale? Pero orientados al software. Es decir, no serán recursos tecnológicos de carácter físico, como puede ser la robótica o los sets de Lego WeDo, por ejemplo. Lo de esta presentación serán más recursos digitales enfocados a servirnos como soporte al uso del aprendizaje basado en proyectos, ya sea para facilitarnos la evaluación, como soportes de presentación o simplemente como una alternativa para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, empezamos. Y como vamos a empezar, tenemos que tener en cuenta que, bueno, vamos a tener en cuenta más a Newton. Y por eso lo que tenemos que tener en mente es que, de momento, si no hacemos nada para introducir las tecnologías en el aula, obviamente no se introducirán. ¿Y cómo conecta esto con la ley de la inercia? Diréis, este tío qué pájaras se ha montado con Newton, con todo esto. Si no nos animamos a arrancar, a probar las tecnologías, a utilizar una cosita o ir reconduciéndonos, al final, por H o por B, no acabaremos utilizándolas nunca, y eso también influirá en nuestra actitud y en nuestra perspectiva del proceso. Por tanto, es muy importante lo que estáis haciendo ahora, que es iniciaros. Por tanto, como ya habréis visto en otras sesiones anteriores sobre el aprendizaje basado en proyectos, esta metodología tiene diversas fases, tiene diversos momentos secuenciados que no me voy a meter ahí, porque ya lo habréis visto, lo sabréis mucho mejor que yo, lo habréis llevado incluso a la práctica. Lo importante de todo esto es en qué momento podemos utilizar la tecnología en cada fase, cómo podemos integrarla dentro de cada secuencia. Esa va a ser la clave. Por tanto, el momento crucial no, que es a la hora de incluir las tecnologías dentro de un aprendizaje basado en proyectos o simplemente dentro de la educación en sí, va a ser la clave el saber cuándo, cuáles y por qué utilizarlas. Por tanto, se te une aquí un entramado tremendo de, a ver, en la fase de motivación, ¿qué tecnología es más apropiada? En la fase de comunicación de conclusiones, ¿qué puedo...? Todo eso, al final llega un momento en el que se automatiza. Y aunque ahora nos exige un proceso de búsqueda y de indagación por nuestra parte, sí que es cierto que, en general, pues llega un momento en el que se facilita mucho el uso porque lo acabamos automatizando al máximo y ya acaba siendo algo casi por inercia. Por tanto, ahora viene una cosa que quiero volver a hacer hincapié en ella, y es que, al igual que vosotras y que vosotros, yo vengo del mismo barro.
Es decir, yo también estoy ahí en el aula, yo también pues he ido también a otros cursos de formación que es todo muy teórico. Yo intento que con esta sesión y la siguiente ofreceros un aspecto práctico, ofreceros recursos prácticos y no centrarme tanto en la tecnología. Por tanto, vais a ver que voy a ser un poquito tipo AliExpress o Amazon, enseñándoos ahí un gran abanico de recursos. Prometo que no tengo ninguna colaboración ni intereses comerciales. Por tanto, quiero daros un enfoque práctico, cositas que os puedan servir, pero al hilo de esto, también hacer hincapié en que lo que yo aquí os muestre es en base a mi experiencia, a lo que yo he ido usando y probando. Todo lo que os voy a mostrar ahora ha sido porque lo he testeado y me pues ha dado buenos resultados, se ha podido reconducir de una forma u otra, pero en mayor o menor medida es aplicable al ámbito educativo. Por tanto, pese a que también daré algunos retazos teóricos, sí que quiero que os quedéis con la parte práctica y sobre todo que os quedéis con una cosa hiper importante. Lo que para mí a lo mejor me funciona, para vosotros y vosotras no. Por tanto, no es que lo que yo os muestre aquí es lo que hay que utilizar, sino una sugerencia de lo que os podría servir, porque luego de una misma aplicación podéis encontrar otras similares que puedan satisfacer mejor vuestras necesidades. Por ejemplo, yo os puedo recomendar Paint, pero si a lo mejor eso se queda muy básico, podéis optar por otras herramientas de edición de imagen como GIMP o Photoshop. Pues arrancamos. Y prometo que no voy a ponerme muy pesado con el tema de la teoría. Pero sí que vamos a empezar a hablar con propiedad. Las tecnologías dentro del ámbito educativo, digamos que así a grosso modo, digamos que tienen una doble dimensión. Las podemos utilizar como medio y soporte, pues para hacer una presentación, un Genially, las podemos utilizar para un vídeo. Eso es utilizar las tecnologías, ya sea para producir algo, para recibirlo, pues se utilizan en sí como instrumentos. Pero también, por otra parte, las podemos utilizar como objeto de estudio en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aprender a, a utilizar esas tecnologías y a hacer tecnología. Es decir, mientras que como medio y soporte va más referido al uso de la tecnología como un formato de herramienta, de un instrumento aplicado al aula, como objeto de estudio es aprender esa tecnología, como viene siendo, por ejemplo, el pensamiento computacional y el aprender el lenguaje de programación informática, que eso lo veremos en la sesión de videoconferencia, más orientado a lo que ya se conoce como la robótica educativa, el, la programación gráfica y etcétera. Y bueno, la doble función de las tecnologías, que esto ya es algo más universal, se puede resumir en dos grandes bloques. De momento lo vamos a dejar en estos dos grandes bloques. Para crearlas, es decir, el bloque de creación, que es generar contenido, utilizar la función generadora de la tecnología, y por otra parte, su consumo. Por ejemplo, en el ámbito de la creación sería elaborar, crear un vídeo, y en el ámbito del consumo sería pues irte a YouTube y ponerte un vídeo de los que hay. Bien, es la doble función a la que se puede resumir. Crear mensaje y recurrir a mensajes. Es la doble vertiente. Pero bien, llega el punto que para mí es clave dentro de esta sesión, dentro de esta presentación y dentro del mundo de la maravilla. Mi microondas. Diréis, bueno, lo que me faltaba por ver. Nos manda un vídeo en el que de repente pone su microondas Teca, así súper divino, con formato inox. Pero me va a servir para contaros el objetivo de la tecnología. Yo cuando me compré este microondas, la primera vez que puse un vaso de agua ahí, cuando lo saqué, podía derretir el metal de lo caliente que la puse. A la vez siguiente, ya sabiendo, en base a esa experiencia, cómo había puesto el agua, que parecía magma, ya puse a menos potencia, fui regulándolo, pero, y esto siempre pasa, no nos leemos las instrucciones, fue un aspecto claro y fue algo también clave en ese proceso de aprendizaje del uso del microondas, que es una cosa que tenemos que tener clara
a la hora de utilizar tecnología y que no nos tiene que dar ningún miedo, que es el ensayo-error. Es fundamental para desarrollar la competencia digital abrazar esta metodología, incluso se considera como metodología, ensayo-error. Pruebo, que va, lo dejo, que no va, lo cambio. Es el per se de la tecnología. La tecnología es puro ensayo-error. Para grabar en vídeo, ¿cuántas cintas de VHS habremos tirado a la basura aprendiendo a programar los primeros vídeos? Todo esto requiere así, al igual que un proceso de aprendizaje en base a ensayo-error fue el del microondas, el ensayo-error de utilizar una herramienta, de llevarla a cabo, por ejemplo, plickers en el aula y que esa sesión salga como el cucu, es un proceso de aprendizaje. Pero, ¿por qué quiero hacer tanto hincapié en ensayo-error? Porque muchas veces, cuando utilizamos un determinado recurso y no nos va a la primera, en vez de sacar la experiencia para corregirlo, pues tendemos a suprimirlo o evitarlo. Decimos, no, este no me dio buenos resultados, chao. Por tanto, es abrir la mente a ver que es parte natural del proceso. No todo nos va a ir bien. De hecho, yo he liado cada parda en clase utilizando nuevas herramientas que han salido y que las propias ganas te hacen querer aplicarlas, que sabes ya luego cómo reconducirlo. Por tanto, es un eslabón fundamental para abrir el desarrollo digital. Y bueno, seguro que estaréis hartos de escuchar el módulo TIC, el coordinador TIC, todo es el TIC. Vaya, se escucha ahora mucho, bueno, ahora no, desde hace mucho tiempo, las tecnologías de la información y la comunicación. Por así decirlo, las TIC, propiamente dichas, han pasado de moda, son de modé. Y llevan como aproximadamente unos 15 años desfasadas. Desde hace unos 10-15 años realmente ya no se habla propiamente de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Se habla de otro tipo de tecnología, que son las TAC. Las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, son muy diferentes a las TIC. Mientras que las TIC es el uso de herramientas que en un principio no estaban pensadas para la educación, pero que se aplican sin problema, dícese Microsoft Word, procesadores de texto, de imágenes, por ejemplo, ir a recurrir a algunas páginas, se utilizan como soporte al aprendizaje. Pero, a diferencia, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las TAC, son, primero, que tienen una intencionalidad más educativa y se han generado más en el seno del sistema educativo, y luego que por sí mismas también promueven conocimiento. Por ejemplo, con Edpuzzle, bien, es una plataforma de aprendizaje, al igual que Khan Academy, al igual que luego los recursos de Lego, ya sea como robótica educativa o como el propio Lego Education. Y también está Scratch, que es para aprender la programación informática. Todas ellas promueven un aprendizaje. Scratch, para aprender a programar. Edpuzzle y Khan Academy vertebran un poquito la clase invertida, el Flip Classroom. Lego Education con lo de la robótica o el uso de Raspberry Pi, que sobre todo ahora está teniendo auge en secundaria. Vamos a hablar ya con propiedad y vamos a pasar quizás de hablar de eso de las TIC a que ya estamos utilizando las TAC. Y veréis que en el ABP eminentemente es todo las TAC. Son todo tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Ahora sí que entendéis lo del título de TIC-TAC, ¿no? Si es que yo digo, si no valgo para maestro me meto a de marketing. Pero bueno, cuando parece que ya hemos visto, la mega evolución ya son las TAC, ya es la cúspide. No. En el futuro están llegando, ya son muy emergentes en el sistema educativo las TEP. Tenemos las TIC, las TAC y las TEP. Las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, dícese foros educativos, canales de comunicación, todo ello aplicado al aula, se supone que las tecnologías que están teniendo auge en estos tiempos. Sabéis que el sistema educativo va con un cierto desfase con respecto al avance de la sociedad. Digamos que el sistema educativo reacciona ante las demandas de la sociedad y ahí es cuando ya se pone las pilas
y comienza a incluirlo y a generarlo, dado que la sociedad comienza a necesitar esos nativos digitales, y poco a poco se van incluyendo las tecnologías del empoderamiento y la participación. Bueno, pues hasta aquí la parte teórica. Espero no haberos aburrido mucho, ¿vale? Y ahora vamos todo a lo práctico. A continuación os iré mostrando una serie de recursos de carácter digital, ya sea para ordenador, para tablet o para móvil, bien, que podéis aplicar especialmente a la hora de llevar a cabo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Como os he dicho anteriormente, lo que os voy a mostrar han sido recursos que yo he testado y que he comprobado que tienen una funcionalidad relevante dentro del proceso educativo, pero eso no significa que a otro le pueda resultar poco interesante o que no le cuadre con lo que tiene en clase. Es decir, que ahí hay muchas casuísticas particulares que dependen de una cosa fundamental, una cosa que tenemos además muy lastrada en la actualidad, una cosa llamada criterio docente. El criterio docente es eso que nosotros hemos olvidado, nosotros los maestros y maestras, hemos olvidado que tenemos, y es que somos una autoridad pedagógica, un punto de referencia educativo, no solo para los alumnos y alumnas, sino también para la sociedad en sí. Somos referencia y somos autoridad. Por tanto, tenemos que creernos que tenemos ese dominio pedagógico, ¿bien? Y saber que tenemos esa autonomía, ese saber proceder, que muchas veces lo tenemos aletargado por X motivos, y que lo que hacemos tiene un sentido. Por ejemplo, no cogemos a los de segundo de primaria y les ponemos a hacer ecuaciones e integrales. ¿Por qué? Porque nuestro criterio docente nos llama a pensar que eso madurativamente no es adecuado. ¿Qué pasa? Que ahora veremos más cositas que afectan a ese criterio docente, pero que en una primera instancia lo que requiere para seleccionar los recursos digitales es criterio docente, el saber que tengo esta necesidad y tengo esta vía para enriquecerla o para ampliarla. Los recursos que os voy a ofrecer son formas de enriquecer, de ampliar o de alternar ese trabajo que como puede ser presentar un proyecto, un mural, o tiene 1000 aplicaciones, e incluso las que os puedo ofrecer yo, a lo mejor le encontráis otras vueltas más interesantes que la que yo os comente. ¿Bien? Vale, pues empezamos la primera con Flippity. Flippity es una herramienta, más bien dicho, es una multiherramienta que consiste en que es un recopilatorio que traduce hojas de cálculo, es decir, hojas tipo Excel, en herramientas. Por ejemplo, te da una hoja con un montón de nombres y con ella te genera una ruleta. O por ejemplo, pone una hoja con palabras y te hace un juego de memory, al igual que el del ahorcado, que está francamente muy interesante. Todo ello es muy interesante. Sobre todo Flippity lo utilizo a la hora de hacer gamificación, porque es muy interesante uno de los recursos que ofrece, que es las barras de progreso. Las barras de progreso, que son estas barras de progreso, sirven muy bien para hacer sistemas de control de experiencias. Y viene muy bien, porque la verdad es que son muy resultonas y llamativas. Bien, además de Flippity, que encontraréis muchos repositorios de este tipo, bien, importante cuando queráis utilizar una plantilla de Flippity, bien, que tenéis que darle a template, tenéis que darle a publicar. Una vez que le dais a publicar la hoja, publicar en la web, ya la tenéis. Por otra parte, otro recurso muy interesante es DeckToys. DeckToys, especialmente para aprendizaje por proyectos, es muy útil, porque es una especie de tablero que hace una secuencia de aprendizaje en la que queda todo secuenciado y que además aprovecha al máximo las tecnologías, porque realiza diversas actividades de tipo
vídeos, actividades interactivas, de match, que hace también tipo juegos, pero sobre todo lo interesante es que lo podéis crear vosotros. Son tableros que generan al final una ruta en la que vosotros lo vais recorriendo, y el alumnado que accede a ellos puede hacer un seguimiento de aprendizaje que queda muy motivador y muy resultón. En este aspecto, además, Dectoys, la herramienta, puede generar una Classroom. Es decir, cuando ahora os comente lo de generar Classroom, quiero decir que permite en la propia plataforma generar una lista de 25, de 20, de los alumnos que tengáis, que se pueden asociar a ellos para ir controlando sus aprendizajes. No es que tengan un perfil al uso, como puede ser una cuenta de correo, es que tienen una especie de perfil no asociado a una cuenta en la que simplemente se acceden con un código y más que nada a nivel de gestión para nosotros como profes, ver quién lo ha hecho, quién no, cómo van, todo eso. Aquí podéis ver una pequeña demostración pues, de en qué consiste. Ese sería el ejemplo del Dectoys creado. Aquí, que está relacionado para matemáticas, esto sería el itinerario de aprendizaje propuesto en este tablero para las diversas actividades que compondrían esta propuesta de aprendizaje. Está secuenciada para realizarla en una semana. Como veis, hay determinados casos en los que hay dos vías, dos caminos y dos posibilidades para alcanzar el punto final. Y eso está todo bien guiado y secuenciado. Y además es todo interactivo. Te da el punto de inicio para empezar y es cuando ya empiezas al contenido propuesto. Después de ver este vídeo, te lanzan unas preguntitas, haces el vídeo y te obliga, te exige a que tienes que hacer primeramente las actividades. Y luego tenemos, que este es esencial para cualquier tipo de aprendizaje basado en proyectos, cooperativo, cualquier tipo de estructura que queráis llevar a cabo, Classroom Screen. Classroom Screen, digamos que en sí es el bálsamo de Fierabras para los que somos así frikis del cooperativo, porque tiene todo lo que necesitamos y además con la nueva versión que se han actualizado está muy cuco. Especialmente interesante es que tiene los niveles de sonido, además de los símbolos de trabajo y el semáforo. Pero el nivel de sonido, que al final lo que hace es una gestión del ruido, lo que hace es que utiliza el micrófono del equipo, por tanto, si utilizáis de sobremesa y la mayoría de ordenadores de sobremesa no tiene micrófono, habrá que ponérselo de algún modo. En los chinos por 1 o 2 euros los tenéis sin problema. Pero es un tipo de gestión del ruido. De esta forma, no solo está el de Classroom Screen, no tienen el monopolio del uso de niveles de ruido. También está, por ejemplo, la de Bouncy Balls. Esta es muy graciosa porque utiliza bolitas que van botando en función del ruido que se haga. Al igual que la de Classcraft. Esta es muy similar a la de Classroom Screen porque pone un umbral de sonido máximo y todo lo que pase por ahí genera un sonidito. Y bueno, sobre todo, y aprovecho también para recordarlo, y eso sería también enfocado a infantil, eso ya es un recurso, ya no es un programa, es un recurso que se pone dentro de la clase, que también es un semáforo del ruido, que cuando se pasa el umbral que lo podemos ir ajustando, pues pone la carita con el color y también un sonido. Con eso también quiero aprovechar y enlazo para decir, al hilo de lo que decía al principio, que he intentado generar un abanico lo más amplio posible para que lo podáis utilizar desde tercer ciclo hasta primer ciclo e incluso poder aplicar algunas cositas en infantil. Yo sé que en infantil hay algunas cositas que no se podrán aplicar
por la propia autonomía de los críos y todo, pero sí que, por ejemplo, para hacer algunas propuestas de cara a familias, algunas sesiones más especiales o algunos eventos. En ese sentido, por ejemplo, y es un ejemplo de ese recurso más abierto, tenéis, por ejemplo, Padlet. Padlet, por si no lo conocéis, genera muros tipo POSIT, que además de ser todo personalizables, podéis poner notitas tipo POSIT, pero con un montón de opciones. Podéis poner vídeos, podéis poner fotos, lugares web, podéis poner también enlaces e incluso hacer dibujos en la propia aplicación y también poner lugares con Google Maps. Por tanto, es muy completa. Por ejemplo, se puede hacer para un día de la familia que pongan fotos de lo que han hecho en familia ese fin de semana. O para cualquier actividad se puede utilizar esto, pues por ejemplo, si estáis haciendo recetas saludables, pues poner fotos de recetas saludables. Hacer un tipo de recopilatorio en el que se pueda compartir. Además, Padlet tiene distintos modos y también tiene, por ejemplo, la opción de hacer una especie de línea del tiempo. Aquí tenéis un ejemplo, si escaneáis el código QR que os he puesto, un ejemplo de Padlet, por si queréis trastearlo y con total confianza. Bien, este es un ejemplo de herramienta que puede servir desde 3 años hasta sexto. Obviamente, al aplicarlo en infantil es distinto a la hora de aplicarlo en primaria, principalmente por la autonomía. Pero especialmente Padlet es útil, especialmente en aprendizaje basado en proyectos, porque sabéis que una parte fundamental del ABP es comunicar, hacer museo, mostrar, en fin, proyectar al exterior lo que habéis hecho. Y con Padlet se puede generar un muro muy cuco de todo lo que habéis hecho, de todas las aportaciones y puede quedar muy resultón. Y luego, con todo esto de la autonomía que da el aprendizaje por proyectos, hay muchas herramientas que sirven para que el alumnado pueda gestionar su propio aprendizaje. Muchas veces hay que plantearse también el uso de determinados esquemas a la hora de tratar un determinado contenido. De hecho, pienso que una de las trabas más acentuadas, de los hándicaps más grandes de pasar de un tipo de enseñanza al ABP, es cuando trabajamos la parte teórica. Que ahí es, digamos que el punto más complejo de cómo hacer un trabajo acumulativo de todo eso. Estoy seguro que habrá grandes ponentes que os hayan dado nociones sobre cómo trabajarlo, pero básicamente también hay recursos sirven de soporte a ese trabajo teórico, como pueden ser mapas mentales. Tenéis, por ejemplo, Mind Map y Draw.io, que también es conocido como Flowchart, que sirven para hacer esquemas, mapas conceptuales, también sirve para hacer mapas mentales, en fin, todo ese tipo de gestión de la información a modo jerárquico. Pero también sirve para trabajar en metodologías también emergentes como el visual thinking, el aprendizaje, el pensamiento visual, porque también pueden incluir imágenes y todo puede estar también secuenciado en colores. ¿Por qué pongo ecosistemas de Google? Que ahora veréis en esta y en la siguiente diapositiva el tema de los ecosistemas de Google. Google es la todopoderosa ahora mismo en educación, porque con una cuenta de Google tú tienes MindMap, Flowchart, presentaciones, Google Classroom, YouTube, etcétera, etcétera. Todo asociado a la misma cuenta. Todo va también hilado un poco con Google Drive. Por tanto, MindMap no tienes la necesidad de descargártelo porque tal cual lo estás haciendo te lo está guardando en Google Drive, al igual que Draw.io. Y todo esto está conectado con, por ejemplo, si queremos vertebrarlo a través de Google Classroom, para llevarlo a cabo de forma acumulativa. Google Classroom especialmente ha tenido su auge con esta situación tan excepcional de la COVID, que es cuando todo el mundo parece que lo ha descubierto, pero Google Classroom lleva largos años funcionando.
y cada vez se ha ido puliendo más. De hecho, incluso gente no sabe que, por ejemplo, forma parte de ese ecosistema de Google YouTube. Y Google Jamboard sí es un tablero que sirve para hacer presentaciones de tipo muestreo para ayudar a explicar un determinado contenido, especialmente interesante en situaciones, por ejemplo, de clase invertida. Por ejemplo, si quiero utilizar una determinada explicación online de los visigodos o quiero estar con la pizarra digital explicando un determinado mapa y quiero hacer un seguimiento, pues puedo, por ejemplo, utilizar Jamboard para ir explicando cositas, ir mostrando rutas. La parte de arriba sirve para las determinadas diapositivas que hemos puesto para ir señalándolo y lo podemos poner así tal cual y lo vamos marcando, podemos hacer una guía de recorrido y de esta forma. Seguidamente tenemos otro recurso muy interesante como es Meeting Words. En este recurso se genera una especie de bloc de notas, un WordPad, online y colaborativo, que compartiendo el enlace puedes generar que todos los que acceden ahí pueden ir escribiendo al mismo tiempo sin necesidad de un registro previo ni nada. Es decir, que cuando tú lanzas el enlace en la clase, por ejemplo, coges el enlace y lo pones en Classroom Screen, ya sea como proyectado como enlace o como código QR para que se escanee, llegas aquí, a este pad de Meeting Words y pueden escribir y generar una especie de documento compartido. ¿Para qué puede servir esto, por ejemplo? Pues, por ejemplo, para esas primeras fases del aprendizaje basado en proyectos, de qué sé, a dónde quiero llegar, qué me interesa saber, puede servir para esas fases iniciales. Sí que es cierto que genera un documento sencillito que luego se puede exportar, se puede guardar y muy interesante, no requiere registro, que es fundamental. Seguidamente, también tenemos otros recursos que nos permiten trabajar escape rooms y breakouts a través de las redes. Si bien es cierto que los escape rooms en el aula realmente no requieren de la tecnología, sino que se pueden hacer tipo gincana sin problema, porque ahora es eso, lo que antes era una gincana y una búsqueda de pistas, ahora es un escape room y un breakout, si es más cortito. Pero también tenemos recursos que nos facilitan la vida para montarnos nuestro propio breakout y los escape room de forma más vistosa, más llamativa. Por ejemplo, tenemos los candados digitales de Edu Escape Room, un generador de candados que genera una herramienta online súper intuitiva que simplemente con poner la clave del candado, que podemos poner cualquier tipo de clave con su título y luego el tipo de pregunta o pista o lo que sea, ya simplemente y muchas opciones más para enriquecerlo, después nos genera dos partes de qué queremos que nos muestre si es correcto, muy bien, o si es incorrecto nos pone lo otro y además en la parte correcta nos permite que nos dirija a una web o a una imagen o que nos lleve, en caso de equivocarnos, a otra página. Puede ser, por ejemplo, interesante poner una pista a la hora de hacer cualquier actividad de investigación y que se vaya haciendo poco a poco. Y luego nada, le das a generar mi candado y te lo genera. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un escape room que hice hace poco. Nada, simplemente poniendo el código, te lo da para comprobar y te sale todo. Y además también se pueden generar escape room y breakouts con la herramienta de Google Forms. Por ejemplo, hice este Google Forms de manera que como eran acertijos, no podías pasar a la siguiente pantalla si no habías acertado correctamente esta. Por tanto, si yo por ejemplo aquí pongo mi nombre y luego aquí en la respuesta pongo una incorrecta, no me dejará
no me dejará acceder, seguir. Si quiero continuar, tengo que poner la respuesta correcta. En este caso, y como todos y todas sabéis, es 90. Han sabido el acertijo y pueden pasar a la siguiente. En este caso eran acertijos matemáticos, pero se puede adaptar a, por ejemplo, hacer pistas, por ejemplo, en qué año murió Einstein, y tener que ponerla correcta, depende del proyecto que estemos haciendo. Eso nos puede servir para esta situación. ¿Qué? ¿Estáis de acuerdo en que Google es un todopoderoso en esto de las herramientas educativas, eh? Lo dicho. Especialmente es interesante todo lo que tenemos a nuestra disposición para hacer este tipo de escape room. Cuando hablamos de escape room, no es solo el tener el candado o el tener la rutina de escape room. Es también muchas cosas más. Y ahora nos vamos al ámbito de la edición de vídeo. ¿Por qué he querido incluir lo de la edición de vídeo? Ya sé que es cierto que a la hora de hacer un aprendizaje basado en proyectos, pues el vídeo es un gran aliciente, es un gran aliado nuestro, ya sea para hacer las primeras fases de motivación inicial, pero también, si os recordáis lo que os estaba comentando antes de ese desarrollo teórico, esa fase de trabajar la teoría de una forma también atractiva y ajustada a la ABP, una forma muy exquisita es optar por el uso de vídeos, ¿bien? Y profundizar en ellos, como ahora más adelante os enseñaré algunas plataformas que gestionan ese tipo de vídeos. Para hacer una buena edición de vídeo, bien, hay programas a nuestro servicio que nos lo ayudan. Hay programas, por ejemplo, tenemos la opción de OpenShot, que además es gratuito y está en multiplataforma, y es una edición de vídeo, la verdad es que muy profunda, pero como esta hay otras, e incluso hay herramientas online de edición de vídeo. Tenemos OpenShot, también está Filmora, incluso el Movie Maker de toda la vida también sirve. Luego uno muy avanzado, que ya es edición de vídeo más de carácter profesional, es el Sony Vegas, pero que básicamente el OpenShot es un entorno un poco más avanzado, pero que al final te haces con él. Pero por ejemplo también otros que son más sencillos como el Windows Movie Maker satisfacen nuestras necesidades básicas de edición de vídeo. Y cuando editamos vídeo, ¿y por qué incluirlo aquí? Porque muchas veces, eso que hablábamos antes de la doble función de la tecnología, de consumirla, generalmente en el vídeo somos hiperconsumistas de vídeo y no solemos generar muchos vídeos. En parte también porque muchas veces nos da un corte tremendo, que también es normal. La gente que también es de mi club, que no somos fotogénicos, pues puede que le dé también corte. Pero para hacer un proyecto de vídeo chulo e interesante, hay un recurso que es un croma, que es como lo que se hace en el cine, que simplemente es una tela de un color de contraste. El más conocido es el color verde, porque es el de mayor contraste. Pero también está, por ejemplo, telas rojas, telas azules, que son muy baratas y sirve para hacer luego una sustitución de fondo, ya sea simultánea, mientras lo está grabando, o posterior con un programa de edición de vídeo. Por ejemplo, tenemos la aplicación de ChromaBit, que es para hacer fotos o vídeos, en el que sustituye el patrón de color seleccionado, en este caso el croma, pues por ejemplo el verde, por el fondo que nosotros deseemos. Es una aplicación que funciona muy bien y que no da problemas, además es gratuita. Y la verdad es que para hacer un grabado de vídeo con un croma de cualquier tipo de color, lo genera muy bien. Y es un tipo de uso de croma simultáneo. Luego hay otros programas que sí que es cierto que en base a ese croma lo puedes editar y sustituir por otro fondo ya a edición posterior. Aquí podéis ver, por ejemplo, 4 ejemplos de croma. El futuro en esto del uso de croma para edición de vídeo es, en vez de croma, sensores de luminosidad. Porque, por ejemplo, importante, si estás grabando un vídeo con un croma verde, no puedes ponerte una camiseta de tonalidad verde. Tiene que ser una camiseta que contraste. Pues, por ejemplo, una roja, una amarilla, esto que dices, uy, qué desconjuntado voy. Pues eso. Si la ponemos verde, pues nuestra cabeza estará flotando en ese fondo.
Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de un vídeo que hice con un croma que se ve como hay que tenerlo en contraste. Era un croma verde. Y si os fijáis, mira, entre los pelillos de la barba, aparece ahí el croma en el fondo. También la iluminación es muy importante. Y el croma, ya os digo, súper barato, muy asequible. En AliExpress por 10 euros lo tenéis y da un resultado muy interesante. Y lo que os estaba comentando antes de plataformas de aprendizaje que aprovechan este tipo de vídeos, tenemos principalmente estas tres, que es Edpuzzle, PlayPosit y Khan Academy, que lo que hacen es coger vídeos y hacen una edición posterior, se hace una reelaboración posterior para incluirle preguntas, quizzes, actividades en medio. Especialmente PlayPosit, digamos, es quien tiene más opciones de incluir preguntas dentro. Pero Khan Academy es la cúspide de todo esto, especialmente orientado a clase invertida, es la que mejor se lo ha organizado, porque además incluye sesiones en las que es todo a través de vídeos y que casa muy bien con el aprendizaje por proyectos, porque la teoría permite trabajarla de forma muy concienciada y luego lo puedes además realizar en casa. Con todo eso también de la situación de confinamiento se ha utilizado mucho porque son plataformas de aprendizaje de clase invertida sobre todo. Lo que he comentado antes, se pueden generar classroom virtuales, es decir, tanto Edpuzzle como PlayPosit como Khan Academy, tú puedes generar 25, no cuentas, sino 25 perfiles asociados a tu cuenta de profe, que los críos se unan con un código y tú ya los tienes ahí controlados. Por tanto, son las tres que en esto de edición de vídeo va muy bien porque estas plataformas lo aprovechan muy bien. Edpuzzle, PlayPosit y Khan Academy permite utilizar vídeos que ya están elaborados de otras plataformas, incluso los propios de Edpuzzle, que hay una comunidad, las unidades que hay propuestas, por ejemplo, en Khan Academy, permite cogerlos de YouTube, pero también permite elaborar los nuestros propios. Y también, por ejemplo, en Edpuzzle puedes coger vídeos que ya están hechos y aprovechar las ediciones que han hecho los demás usuarios para aprovechar las preguntas que le han podido ir incluyendo y las diferentes actividades dentro del vídeo, según lo que nos interese. Por ejemplo, si queremos alguna de fracciones, pues puedo aprovechar un vídeo que ya he hecho y estos iconos nos van indicando las preguntas que hay en cada una. Y ahora vamos a ir a una parte que quizás es fundamental y que se suele tocar poco con esto de las tecnologías, que es la evaluación. La evaluación, aprovechando las tecnologías, si se sabe hacer de forma eficiente, es un recurso muy a nuestro favor, máxime con todo lo que hay que hacer y muchas veces todo lo engorroso que se nos genera el proceso de evaluación. Pero antes de nada quiero iniciar esto de los métodos de evaluación con tecnología con una reflexión. Si estamos diciendo que estamos con ABP, estamos haciendo un esfuerzo por otro paradigma de aprendizaje, y además es un esfuerzo que nos requiere un aprendizaje posterior y mucho trabajo detrás, si cambiamos ese paradigma, esa forma de pensar a la hora de hacer secuencias didácticas, también habrá que pensar en cambiar la forma de evaluarlas, ¿no? En este caso también cuando hablamos de la tecnología, muchas veces, más que utilizar la tecnología, muchas veces hacemos sustitutos. Pero en este caso, si sabemos hacer un sustituto, por ejemplo, de un cuaderno Addition, es decir, de unas listas de control de notas, pero las ponemos en un Excel, básicamente es lo mismo. Está haciendo la misma función, simplemente que lo tienes en una hoja de Excel. Pero, ¿qué pasa? Que te hace más eficiente el trabajo porque te permite calcular todo el tema de medias, todo el tema de ponderajes, te permite gestionarlo con mayor eficiencia. Por tanto, es también ese criterio a la hora de seleccionar las tecnologías. Por tanto, vuelvo a la reflexión. Evaluación con las TIC o con las TAC. Por ejemplo, este magnánime conocido que es el Kahoot, que personalmente está poco
explotado, es decir, es muy conocido, se utiliza por H, por B, para arriba, para abajo, pero no se utiliza todas las opciones que dispone y simplemente se queda al final en meros juegos puntuales y ocasionales que se realizan para hacer un determinado cuestionario o cosas más puntuales. Pero, por ejemplo, si queremos aprovechar al máximo Kahoot, podemos aprovechar para sacarle el máximo partido y coger y analizar bien lo que hacemos para que sea realmente una buena actividad evaluativa. Podemos, primero, tenemos la opción de controlar todos los que han participado. Aquí a la izquierda que no aparece son los nombres, ¿vale? Todo este tema de protección de datos. Todo el tema de las respuestas correctas. Podemos verlo con mayor profundidad. Cada uno lo que ha hecho, lo que ha escrito, lo que ha puesto. Así como su desglose por preguntas y cuestiones y cómo han ido los resultados generales. E incluso en Kahoot podemos coger y exportar todos los resultados en una hoja de Excel. Bien, para todo esto es necesario también tener un poquito en cuenta las diferencias a la hora de evaluar con tecnología. Tenemos recursos que nos ofrecen poder evaluar con y sin registro, bien, y luego están los de acceso abierto y cerrado. Acceso abierto y cerrado significa aquellos que pueden acceder simplemente con un código, que eso es abierto, o sin código directamente, simplemente con un enlace. Y acceso cerrado es cuando haces un ecosistema cerrado, por ejemplo una Classroom, que requieren acceder con una invitación o un correo electrónico concreto. En cuanto al tipo de inmediato diferida es si los resultados los ofrece al momento o después de X tiempo cuando el docente los haya recibido y los haya interpretado. Por ejemplo, no es lo mismo un cuestionario de opciones cerradas de selección en la que ya te lo da automático que cuando son comentarios o respuestas cortas que requiere primero enviárselo al docente para que lo compruebe y luego volverlo a enviar con el resultado. Así como ejemplos de evaluación inmediata tenemos Kahoot, que ya lo hemos visto, Socrative, que es un ejemplo muy similar a Kahoot, pero en este caso sí que nos da una información mucho más detallada y no tiene ese carácter de juego. Socrative es una herramienta más, como aquel que dice, seriota, que puede venir muy bien para hacer exámenes más formales, como aquel que dice. Y Mentimeter, que es una herramienta de soporte, sobre todo a la hora de explicaciones, para también controlar la audiencia. También permite generar nubes de palabras conforme se vayan apuntando. Y es muy interesante porque también es tipo PowerPoint. Y Plickers, Plickers es una maravilla. Plickers, la opción de Plickers consiste en unas tarjetitas de este tipo que al escanearlas con el teléfono, en función de la orientación, adquieren un tipo de respuesta u otra. Por ejemplo, a la hora de lanzar esto que se proyecta en la pizarra, hay 4 opciones. ¿Qué emociones sentís al dar clase? 4 opciones. Pues en función de cómo orientéis el código, según la letra que esté arriba, hay una respuesta u otra. Y luego se revelan todas enteras en función de lo que se haya escaneado. Tal como podéis ver aquí, el alumno número 1, porque luego podéis verlo detallado por alumno, el alumno número 1, si pone la B hacia arriba es que su respuesta es la B. En cambio, si gira el código y pone la D hacia arriba, su respuesta es la D. Y si queremos, este se lo damos al alumno número 12 de la lista, que luego lo tenemos nosotros registrado en nuestra clase. Si pone la D arriba, su respuesta es la D. Estos son 4 de los muchos recursos de evaluación inmediata. Luego tenemos como ejemplos de evaluación diferida el gran exponente que es Google Classroom, que es cuando los alumnos van haciendo sus tareas y las van subiendo y nosotros posteriormente las vamos recogiendo, las vamos interpretando, analizando, al igual que Google Forms. Google Forms al final son los cuestionarios de Google que permiten hacer un tipo de evaluación. Es similar al de Socrative y tiene muchas posibilidades, como habéis visto, por ejemplo, incluso para hacer escape rooms. Y luego tenemos otras opciones, Quizalize, Quizzes, Formative, que es muy similar a Socrative, por no decir que es su hermano gemelo.
Y luego está Nearpod, que también es tipo Mentimeter, para controles de audiencia. Pero también hay muchas otras, que es por ejemplo, y esto es especialmente interesante para el ABP, que es por ejemplo para hacer rúbricas. En el caso de Android, por ejemplo, aunque en iOS también hay aplicaciones para hacer rúbricas, la más conocida por ejemplo son las opciones de Idoceo. Por ejemplo, tenemos la opción de rúbrica marcador. Rúbrica marcador es una aplicación que nos facilita la vida, puesto que nos permite hacer rúbricas de una forma súper sencilla. Es simplemente, tú te metes en la aplicación, te generas la rúbrica, una tablita de este tipo, con las diferentes escalas de adquisición, la creas y luego le vas dando las opciones que tú quieras de forma automática. Y te permite luego exportarla en PDF. Esta es la rúbrica que uno crea. Le otorgas unos puntos y luego tú simplemente tienes que ir pinchando en si lo ha adquirido o no. Pues como una rúbrica normal, pero lo que decíamos, te facilita el trabajo, te hace la vida más sencilla y además te permite luego analizar los resultados en general de toda la clase. Pero luego os quiero enseñar lo que para mí es una maravilla de aplicación. Me parece que es una aplicación muy poco conocida, pero que es una maravilla, es un gran ejemplo de tecnología de aprendizaje y conocimiento, que es CIS.com, también conocido como Quizalight, que es lo que antes he mencionado. CIS es una pasada y os lo voy a enseñar ahora mismo porque además, digamos que Kahoot se queda muy limitado. Dentro de otras opciones de evaluación, Kahoot se queda muy limitado y ya desfasado. ¿Por qué digo que se queda desfasado? Porque Kahoot simplemente lanza el quiz y ahí lo haces. Pues nada, contestas, todo divino de la muerte. Pero, ¿y qué pasa con los que han tenido problemas? ¿Qué pasa con los que no lo han conseguido? ¿Qué pasa con los que han ido muy justitos? Pues eso te lo resuelve CIS. CIS, que es la maravilla de aplicación, te permite, primero, analizar los cuestionarios que has hecho, te permite analizarlos, las preguntas que cada uno ha respondido, los alumnos que mejor lo llevan, los que necesitan más ayuda, bien. Y también, a la hora de, si lo quieres hacer como actividad de clase, también te permite hacerlo como juego. Por ejemplo, a modo de quien atrapa la bandera, que genera dos equipos y conforme van respondiendo las respuestas correctas, van sumando puntos hasta conseguir la bandera. O como si fuese de canastas, que conforme van sumando puntos, suman una canasta y juegan contra el ordenador. Ahora voy a hacer un pequeño recorrido a lo que es realmente más interesante de CIS. Lo primero de todo que es que también sirve para trabajarlo en casa. Es especialmente interesante a la hora de mandar deberes, propiamente dicho, para de diferentes formas. Mandar un vídeo, actividades. ¿Qué se puede hacer aquí? Cuando tú le das a asignar una nueva actividad, tienes la opción de o coger los recursos que hay hechos o subir, por ejemplo, un PDF, poner un vídeo de YouTube, poner un enlace a otra página web o crear un quiz. Cuando tú creas un quiz y lo asignas a la clase, por ejemplo, cuando yo creo este quiz, aparte de todas las opciones que me da, de si quiero que las preguntas estén salteadas, que si quiero que las ponga al azar, 1000 formas, la puedo también poner si quiero que se haga para casa con una determinada duración, todo. Me permite luego, además, lo más interesante que creo que es de esta herramienta, que era lo que hablábamos de los diferentes ritmos de aprendizaje, especialmente fundamental en el ABP para llevar un buen control. Y es lo siguiente. ¿Qué hacemos si obtienen una puntuación, es decir, unos resultados inferiores al 50%? Se les asigna una actividad. Los que obtienen entre el 50 y un 80%, otra actividad. Y los que obtienen más del 80%, pues otra actividad. Pues por ejemplo, los que tienen una puntuación inferior al 50%, les llevamos otro quiz. Los que obtienen entre un 50 y 80, ver un vídeo. Y los que obtienen más de un 80%, un enlace a otra página web para profundizar, por ejemplo. Y además, también muy interesante, es que todo esto que hacemos, el alumnado simplemente
se une a esta página copiando el código de invitación, metiéndose aquí y ya lo tienen con su usuario puesto. Y es todo súper simple, por eso CIS es una gran herramienta para este tipo de trabajo. Pero no solo evaluamos al alumno, sino también nos tenemos que evaluar muchas veces a nosotros. ¿Cómo? Pues si habéis ido muchas veces a las tiendas, al Corte Inglés o a algunos sitios, muchas veces también es tipo encuesta, tipo encuesta de satisfacción, podemos ponernos para que nos evalúe el alumnado. Para que nos evalúe el alumnado de qué le ha parecido la clase, en función de caritas. Esto puede servir también desde infantil hasta últimos cursos de primaria, si está bien o mal, si hay mayor rango. Es también interesante. La aplicación se llama Exit Poll. Por ejemplo, yo lo que hago es la pongo en la tablet, la pongo al final de la clase y en determinadas sesiones el alumnado luego pasa por ahí y va votando a ver qué le ha parecido. O también si lo tenéis en una pantalla digital, pues también se puede proyectar ahí sin problema. Bien, y como ya hemos comentado al principio, las tecnologías tienen una doble función, la de creación y la de consumo. Y antes he comentado que lo dejaríamos ahí, pero no, imposible. Falta una parte. Y con esto ya llegamos a la recta final de este vídeo. Antes de nada decirte gracias por haberme soportado. Lo que falta es, para todo esto, es la creación, el consumo y la comprensión. Realmente aquí estamos utilizando las tecnologías, estamos también creando contenido, utilizando el que ya hay, pero estamos comprendiendo cómo funciona la tecnología, cómo se procesa la información, cómo piensa un ordenador en definitiva. Realmente eso no lo llegamos a tocar. Por eso antes hablábamos de que la tecnología puede ser un recurso de apoyo, por ejemplo, para un proyecto de medio ambiente, como que también se puede hacer un proyecto sobre la propia tecnología para aprender a utilizarla. En la siguiente sesión, que es la de la videoconferencia, trabajaremos el pensamiento computacional. El pensamiento computacional, como ya os comentaré, es aprender a pensar como piensan los ordenadores. Aprender a analizar la información del modo que la leen y la estructuran las computadoras. ¿Y cómo se hace eso? No es coger y querer tener pequeños regimientos de Bill Gates cuando acaben la primaria. Es que cada vez más, incipientemente, la sociedad va demandando nativos digitales que sepan desenvolverse en la sociedad. Y ya no es solo... Antes sí que era necesario pues saber ofimática, lo básico, pero ahora esto se queda ya muy insuficiente y desfasado. Es decir, ahora ellos nacen y saben utilizar todas las herramientas digitales, pero conforme avanzan los años y se hacen más estudios al respecto, se requiere una mayor competencia digital. Y esa competencia digital va referida al pensamiento computacional, es decir, lo que se conoce más comúnmente como, por ejemplo, la programación informática. El pensamiento computacional, muy madurado y muy encauzado después de muchos años, es lo que se traduce en el lenguaje de programación informática. Es como pasar de escribir oraciones en los primeros cursos a, cuando ya eres mucho más mayor, hacer ensayos científicos. ¿Cómo se hará esta progresión? Pues como ya veremos, no es cuestión de que los críos se pongan a hacer todo esto. Si hay mucho inglés, ahí vamos, imposible. ¿En qué consistirá? Partir, por ejemplo, de estructuras más básicas como es la programación por bloques, la programación gráfica que se conoce. Y todo ello se especificará con mayor detalle en la siguiente sesión, en la que se trabajará todo el pensamiento computacional, ya sea mediante aplicaciones software, como son juegos, como son recursos tipo Scratch, como he comentado antes, y también uno de los principales puntales en el desarrollo del pensamiento computacional es la robótica educativa. No quiero despedirme antes sin decir una pequeña reflexión final de todo esto, y es que para que podamos llevar a cabo todo esto
eficientemente y como seguro que os han explicado, requiere continuidad. Se requiere continuidad para pasar de que se haga esto de forma aislada en una isla, es decir, que se haga de forma aislada en una clase, que un docente lo lleve a cabo por sí mismo porque le gusta mucho, a que se extienda y se haga una península. ¿Y qué significa hacer una península? Que si yo enseño a utilizar una determinada aplicación en primero, en sexto ya la sabrán utilizar. Y si yo trabajo el pensamiento computacional desde los 3 años con desarrollo de la lateralidad y la secuenciación de órdenes, luego no requerirá aprenderlo más adelante, porque eso ya lo irán llevando. Para ello se requiere, entre otras cosas, por ejemplo, una línea metodológica común, que puede ser a nivel de centro o a nivel de ciclo o de nivel. Pero bueno, con esto ya hemos acabado. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión y nada, un placer. Espero que os haya servido alguno de los recursos que he comentado y que os haya enriquecido. Un abrazo y nos vemos.